Giordano Bruno, rebelde con causa. Jordi Jarque. Hace 400 años, el 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno ardía en la hoguera. Perseguido por los calvinistas, excomulgado por los protestantes y finalmente condenado por la Santa Inquisición como herético impenitente, pertinaz, obstinado y expulsado del seno de la Iglesia católica, fue entregado al brazo secular de la Iglesia para que la condena se cumpliera. Pero, ¿quién fue Giordano Bruno? Porque este italiano que nació en Noula, localidad cercana a Nápoles, en 1548 y que ingresó en un convento dominico en 1563, fue repudiado, perseguido y condenado hasta la muerte por algunas de las corrientes religiosas vigentes. Para unos propició una revolución en el campo científico, para otros fue un gran mago que confeccionó un tratado para conseguir el poder de los demonios, para unos terceros tuvo la osadía de cuestionar la virginidad de la Virgen María y el carácter divino de Cristo y para unos más fue un propulsor de la libertad de pensamiento. Ciencia, magia y libertad es una mezcolanza sugestiva e inquietante a la que Bruno añadió unos ingredientes explosivos que activaron la espoleta de la susceptibilidad en los poderes de la época. ¿Qué ingredientes le llevaron a la muerte? Para algunos astrónomos, Giordano Bruno evitó que la teoría heliocéntrica de Copérnico, según la cual el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra, sino que es esta la que gira alrededor del Sol, cayera en el olvido. Bruno construyó un puente entre Copérnico y Galileo lo suficientemente sólido como para cambiar toda la concepción científica sobre el cosmos. Galileo, amigo de Bruno, confirmó entonces con sus observaciones a través del telescopio, se dice que lo inventó el propio Galileo, la puerta abierta por Copérnico. Y Galileo también murió condenado por la Inquisición, claro. Para algunos herméticos, Giordano Bruno recuperó la magia de los sacerdotes egipcios, recogida por Hermes Trismegisto. Para ello elaboró un misterioso libro que lleva por título Los 30 sellos, una de las más enigmáticas obras de Bruno, que tenía como finalidad formar a magos a través de un reconocimiento virtual por el cosmos dibujado en unos diagramas. Bruno lo llamó la mnemotecnia mágica. Para algunos filósofos y políticos, Giordano Bruno fue, sobre todo, un saludable provocador, según unos, egocéntrico y según otros, un individuo que despreció el poder temporal ejercido por la Iglesia católica sobre todo al afirmar que Dios ha creado infinitos mundos parecidos a la Tierra, que Cristo hizo milagros solo aparentemente y que no hay castigo para el pecador. Incluso recomendó lo que llamaba los amores vulgares, aunque él prefirió centrarse en los amores heroicos, según sus palabras. Recién entrado el siglo XXI, algunos investigadores apuntan a que Bruno también sembró la semilla que propició esa desesperante escisión entre ciencia y religión que ha afectado profundamente al desarrollo de nuestra cultura occidental. El poder de los demonios. Los magos tienen por axioma que Dios influye en los dioses en los astros en los demonios en los elementos en los sentidos en el alma en el animal entero, afirma Bruno en su obra sobre magia. Y más adelante prosigue, para los demonios es más fácil penetrar por los cuerpos e introducir pensamientos. Hasta tal punto taponan nuestros sentidos con ciertas impresiones sensibles, que a veces nos llega a parecer que estamos imaginando por nosotros mismos aquellas cosas que ellos nos sugieren. Cuando Bruno utiliza la palabra demonios se está refiriendo a una categoría de espíritus que podían ser tanto seres malignos como benignos, pues para los pensadores antiguos demonio no tenía por qué identificarse con el diablo, sino que era el diminutivo de daimon. Así no es de extrañar que Bruno resalte la importancia que tiene para el mago el conocer exactamente toda clase de demonios y cómo operan, pues según afirmaba, el trato con estos seres despierta en el mago la capacidad de ver más allá. El demonio se compromete ante el mago a hacerle entrega de sus poderes y facultades. Para Giordano Bruno, a través de los demonios se consigue una exacta descripción de los mecanismos que se desencadenan en la naturaleza y, por extensión, en todo el universo. Sin embargo, todo este conocimiento herético no era suficiente. No bastaba con identificar demonios y darles nombre. El mago precisaba conocer el arte de vincularlos. Y el gran vinculador, dice Bruno, es el amor. Sin amor, la magia no es operativa. Erotismo y mística. He ahí una de las claves que tanto incomoda a los sectores más ortodoxos, el erotismo al servicio del conocimiento. Y más aun cuando quien afirma esto es un sacerdote, como en el caso de Giordano Bruno, ordenado en 1572. Para Bruno, sin erotismo no hay conocimiento sobre la naturaleza. Es más, sin sumergirse en una relación erótica, no hay transformación personal. El mago consigue transformarse a través de las dos Venus, en referencia tanto al amor cortesano como al divino. En este aspecto, Giordano Bruno se inspira en Cornelio Agrippa, discípulo de Paracelso. Bruno afirma que el furor del amor apasionado es una experiencia que convierte al alma en divina y heroica, algo parecido a las palabras del discípulo de Paracelso, el furor amoroso, proveniente de Venus,
transforma el espíritu del hombre en una divinidad gracias al ardor amoroso y le convierte en algo completamente semejante a Dios, en una verdadera imagen de Dios. Son palabras que recuerdan a todas aquellas agrupaciones heréticas que reivindican la femineidad para alcanzar el conocimiento. Grupos que la Iglesia Católica no ha dudado en perseguir y aniquilar, según relata la historia. No es de extrañar, pues, que Giordano Bruno acabara en la hoguera. Eso ocurría el 17 de febrero de 1600. Pero, ¿qué dice la Iglesia 400 años después? La Iglesia del siglo XX no sabe qué hacer y como en toda institución, en su seno existen divergencias. Pese a la opinión contraria del sector más conservador del colegio cardenalicio, Juan Pablo II celebró un gran acto de penitencia en Roma por los errores cometidos por los católicos a lo largo del segundo milenio, pero no pidió perdón por el asesinato de Giordano Bruno. Giordano Bruno estudió las obras de Ramón Llull, Copérnico y Nicolás de Cillius, desde el principio de su entrada en la orden de los dominicos y sin duda alguna, fue influenciado por ellos. Sin autorización de los dominicos y una vez ordenado sacerdote, abandonó el convento y viajó por Europa dando clases en distintas universidades. Estuvo en Ginebra, Toulouse, París, Londres, Oxford, alterando siempre a las mentes demasiado relajadas. Su espíritu independiente le produjo enemistades entre las autoridades eclesiásticas, especialmente entre los dominicos, pues los Canis Dei o perros de Dios, como se autodenominaban, eran los encargados de la perpetuación de la pureza de la fe y, en consecuencia, de la Inquisición. Si bien todo el mundo parece estar de acuerdo en que Giordano Bruno portaba en sí la semilla de la independencia, en cambio surgen discrepancias cuando se trata de valorar qué pretendía con ella. Por ejemplo, en algunos medios académicos se apunta que siguió los pasos de Ramón Llull, lo que podría dar una pista de por qué la Inquisición le condenó. No hay que olvidar que Llull intentó conseguir que tanto el islamismo como el cristianismo y el judaísmo convivieran juntos, asunto que el catolicismo no quiso aceptar. Para algunos investigadores hay un hecho evidente: si no hubiera sido por Bruno, la obra de Copérnico no habría sido ni tan siquiera considerada. El propio Copérnico la mantuvo en secreto durante años. Y cuando se difundió no encontró grandes obstáculos ni produjo conmoción alguna hasta finales del siglo XVI, a pesar de que contradecía implícitamente la visión de la Biblia. La Iglesia Católica toma conciencia del peligro que representaba Giordano Bruno. Este propone una justificación muy especulativa del sistema copernicano que llamó la atención de sus contemporáneos, entre otros, la de Galileo. La teoría copernicana se convirtió entonces en tema de conversación. Incluso los protestantes y calvinistas condenaron la nueva doctrina. Pero no es esta la herencia de Bruno, pues en la práctica el sistema propuesto no resultó ser mejor que el de Ptolomeo, ya que las observaciones astronómicas fueron escasas y poco precisas. La cuestión radica en que, para justificar su sistema, Giordano Bruno siembra la escisión entre la razón científica y la razón religiosa. Y en Occidente, a diferencia de Oriente, se inicia la separación de saberes. Esta separación tiene una doble consecuencia. Por una parte, la Iglesia Católica pierde una importante parcela de poder o control sobre el conocimiento, que ya no estará mediatizado por razones teológicas o dogmas de fe. El catolicismo pierde así el monopolio del saber y de ahí su virulenta reacción hacia Bruno, que parece persistir en pleno siglo XXI. Pero por otra parte, a este nuevo conocimiento también se le despoja de una ética. A partir de entonces, la ciencia evolucionará al margen del ser humano surgiendo una ciencia materialista y positivista, lo que algunos investigadores han dado en calificar desmoralización de la ciencia, ciencia sin conciencia. Por eso no les extraña que se fabriquen bombas atómicas, se atente contra el medio ambiente o que en la medicina oficial primen los intereses de los grandes consorcios farmacéuticos antes que los de las propias personas. Lo sagrado queda huérfano de la ciencia y la ciencia queda huérfana de toda ética y moral. Se produce la falsa separación entre sujeto y objeto, como si el observador no tuviera influencia sobre la naturaleza de lo observado. Giordano Bruno nació en 1548 en el seno de una familia militar afincada en Noula, una pequeña ciudad italiana situada en la falda del monte Vesubio. A los 17 años tomó los hábitos dominicos e ingresó en el convento San Domenico Maggiore, donde vivió hasta 1575. Pronto manifestó su naturaleza inconformista, negándose a acumular efigies de santos en su celda, de cuyas paredes solo colgaba un crucifijo desnudo. Durante toda su vida dio muestra de ingenio y osadía intelectual granjeándose la incomprensión de la mayoría de sus contemporáneos. Se mostró reticente en temas teológicos como el misterios de la Trinidad e incluso elaboró su propia concepción de un Dios cósmico. Cuando finalmente abandonó el convento, sus superiores le acusaron de herejía. 24 años después, el 17 de febrero de 1600, moría quemado en la hoguera inquisitorial por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol y que infinitos eran el universo y los millones de estrellas que lo poblaban. El investigador norteamericano Ramón Mendoza, en su obra de A Centric Labyrinth, El laberinto acéntrico,
Cita estas palabras textuales de Bruno, a quien considera el padre de la cosmología moderna: en el espacio hay un sinfín de constelaciones, soles y planetas, solo vemos los soles porque generan luz, sin embargo, los planetas permanecen invisibles porque son pequeños y oscuros. Palabras de un monje rebelde de finales del 16, que ya entonces afirmaba algo que sabemos hoy desde hace relativamente poco tiempo, gracias a los telescopios modernos y la física de nuestros días. Otros investigadores han querido ver en el pensamiento de Bruno paralelismos con la ciencia védica y el concepto de Advaita o no dualidad, cuando dice que la mente y la materia no están separadas sino que son facetas de la misma realidad que subyace todas las cosas. Incluso algunos de sus escritos parecen no distar mucho de las teorías modernas sobre la holografía cuántica, teniendo en cuenta su afirmación de que cada porción del universo está contenida en todas las demás. Su sentido no dualista de la realidad impregnó sus ideas religiosas hasta tal punto que pretendía encontrar la enseñanza común a todas las creencias bajo la forma de una verdadera religión única que contendría lo esencial de todas. Como sucede con los pioneros, no encontró mucha comprensión para sus propuestas. Lo tildaron de loco por hablar del poder de la mente, pero estaba convencido de que el pensamiento correcto creaba construcciones positivas que mejoraban la vida de las personas, o, en el caso de los pensamientos negativos, producían un efecto desastroso. Quien lea algunas líneas suyas sin conocer la procedencia, podría pensar que está ante los escritos de un yogui, un maestro zen o un lama budista, como sucede en el siguiente párrafo: cada uno debe obligarse a sí mismo a desarrollarse más allá de todos los límites conocidos, dar un gran salto y liberarse de las ataduras del cuerpo, ir más allá de las restricciones del tiempo, para fundirse con la eternidad. Solo entonces entenderá la grandeza de Dios. Ya hace 400 años, Giordano Bruno conocía también las relaciones entre el cosmos y la Tierra, gracias a la traducción de un manuscrito griego, el Corpus Hermeticus, un tratado de magia astral cuya autoría se atribuye a un sabio egipcio anterior a Noé. Al parecer, este texto de ciencia oculta sobre las estrellas permitiría conectar con la energía de aquellas, dirigiendo su flujo hacia la Tierra en beneficio de la persona que la invoca. Esta conexión se realiza mediante un ritual de diversas imágenes, entre ellas los signos del zodiaco. Lo que intentaban los magos del Renacimiento de ese modo era replicar el proceso que se daba en las pirámides, capaces por su especial configuración de servir de vías de acceso a otro tipo de energías. Todo ello venía explicado en el Corpus Hermeticus, gracias al cual Bruno se convenció de que los antiguos egipcios dominaban las ciencias cósmicas y sabían cómo manipularlas y alojarlos en sus estatuas. A pesar de la oposición de la Iglesia Católica y sus amenazas a raíz de que Bruno declarara que tanto Moisés como Jesús habían sido magos, el italiano comenzó a experimentar con las energías de las estrellas según el antiguo manuscrito. Estaba convencido de que la religión mágica de Egipto era la más antigua del mundo y culpaba al judaísmo y al cristianismo de ocultar deliberadamente esta información. Y así, a través de las imágenes que según él actuarían como una interfaz entre el mundo físico y el espiritual, Bruno llegó, según él mismo afirmaba, a comunicarse con entes de otras dimensiones e incluso a cambiar estas últimas y, como consecuencia, cambiar el mundo material. Hasta el siglo XIX la jerarquía de la Iglesia Católica negó que Giordano Bruno hubiera sido quemado en la hoguera bajo las órdenes de la Inquisición. Es cierto que, con el Papa Juan Pablo II a la cabeza, la Iglesia se ha arrepentido de su error, pero no ha sido capaz de rehabilitar la figura de Bruno, al que sigue considerando un díscolo de ideas extremadamente revolucionarias. Giordano Bruno fue condenado a la hoguera el 17 de febrero de 1600 para terminar con su lamentable vida. En 1889, en la romana Plaza Campo di Fiori, el mismo lugar en que fue quemado, se inauguró un monumento en su memoria y se realizó una misa en la que participaron más de 30.000 personas. El acto no contó con representante alguno de la Iglesia Católica. Giordano Bruno, el arte de la memoria. Carlos Muñoz Gutiérrez. No es Giordano Bruno un personaje sencillo, y así tampoco lo es su obra. Su figura se encuentra aún hoy envuelta en una gruesa niebla de mitomanía: mártir de la ciencia, mago de la larga tradición gnóstica o hermética, revolucionario político, espía en la corte inglesa al servicio de la francesa. 1. Agitador de masas. Sobre todo representa el pensador moderno que comprende que saber es poder, y que la fuerza de ese poder reside en el control de la posesión, difusión y, naturalmente, manipulación de la información. Todas estas facetas resultan hoy inabarcables, pero ha constituido desde luego la ambición de la humanidad que ha pretendido desde siempre y para siempre saberlo todo. Bruno comprendió bien el poder del saber y su condena por la Iglesia debió ser más por el peligro que suponía su subversión que por sus ideas científicas o sus prácticas heréticas. Representa más el ajusticiado por un poder que le contempla como un peligro, que el ilustre sabio consecuente con su sabiduría. Ofrecer en unas breves notas la magnitud y complejidad de su obra no es fácil y, declaro, escapa a mis posibilidades, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de intentar ofrecer una plataforma conceptual que sirva de punto de partida a la comprensión de su pensamiento. Sin embargo,
resultará que esta plataforma conceptual servirá para comprender también un camino que siguió la humanidad desde el Renacimiento. Un camino que ha transformado ciudades en metrópolis, enciclopedias en ordenadores, magias en tecnologías, imágenes en iconos, saber en poder. Bruno representa en el punto de su persona una multitud, de la misma manera sus obras se engarzan para compendiar un saber completo que nos permite hacer maravillas. Magia es hacer maravillas y eso ha sido el esfuerzo de una humanidad que como a Bruno se le tornan negras y conducen a la muerte. La expulsión de la bestia triunfante parece hoy ha traído el triunfo de otra bestia mayor. Lo que sigue a continuación es el intento de alguien que se acerca anecdóticamente al pensamiento bruniano, en alguna manera muy lejano ya a nuestra época, aunque en otro sentido muy cercano, y que llega desde un interés muy diverso y se encuentra finalmente con un escenario esclarecedor de la historia de la humanidad que alcanza a nuestros días. Bruno es un pensador moderno, sin duda, y como tal subvierte la tradición e ilumina el futuro. El interés lejano que me condujo hasta aquí es su arte de la memoria, una arquitectura de la mente para saberlo todo, para tener disponible todo el saber. El encuentro, la imbricación de un pensamiento global en un modelo de vida, la reunión de una larga tradición filosófica para ofrecer un futuro renovador. Gran magia del saber que quiere perdurar y difundirse, combinarse y recrearse, pero sobre todo producir. Producciones que plantean la cuestión abierta de si la magia era blanca o negra. Cómo culmina en Bruno la larga tradición de un arte de la memoria que se inicia ya en Grecia y cómo se edifica en una base conceptual que evita la erudición o la idiotez. 1. CFR. Ion Boussy. Giordano Bruno y el caso de la embajada. Anaya Mario Muchnik, 1994. En este curioso libro el historiador Ion Boussy presenta, primero en clave novelada y después documentadamente, la hipótesis de que Giordano Bruno durante sus años de estancia en Inglaterra operaba como espía en la corte británica para la corte francesa. Este análisis nos muestra una cara bien distinta de Bruno como agitador y promotor de nuevas ideas religiosas y políticas. 1. La metafísica bruniana. Bruno es la figura resultante del platonismo enriquecido con el tiempo de lo que el mismo platonismo podía ofrecer. A lo largo de la historia se fue sumando a la visión platónica toda una suerte de artes prácticas que estaban implícitas en el mismo platonismo o en la versión plotiniana de él ofrecida. La magia, la cábala, el hermetismo o las artes lulianas como acción sobre el mundo, se iniciaron, ya en el propio Plotino aunque sea por suerte de Agippa o de Ficino, o más directamente por el propio Lulio de donde Bruno las recibe. Además como síntesis mágica del mundo y de la posible acción sobre él, confundida por la gnosis, se constituye cierto arte de la memoria, que desde su legendario creador Simónides de Siou se va desarrollando por Cicerón, Alberto Magno, Santo Tomás, Camilo y llega a Bruno en el que como tal arte se pierde. No sin antes haberlo configurado en todo su máximo esplendor. Debo advertir que la síntesis bruniana tal y como aquí se expone resultará metódicamente arbitraria. Y si en vez de considerar la metafísica y cosmología como posibilitadoras, por su propio contenido, de las actividades brunianas en el campo de la magia o de la nemótica. Bien pudiera ser al revés. Y de hecho consideraremos, siguiendo a Frances Yates II que la imaginería creada por Bruno es su verdadero sistema para atrapar lo que sea el mundo. La secuencia que se expone es mostrar cómo la metafísica bruniana funda casi inevitablemente su magia, y la cosmología, como visión trascendente de la copernicana, posibilita su reforma de la mente en el arte de la memoria. Finalmente, estos dos planos se fundirán gracias al uso y concepción de la imaginación. El fin de todo este laborioso escalonamiento lógico de materias es ofrecer el arte de la memoria de Bruno como la culminación de su pensamiento y también de su interés intelectual. El arte de la memoria logra de un solo golpe saber cómo es el mundo y cómo se estructura metafísicamente, ofrece cómo actuar sobre él y todo ello con un simple golpe de vista, o mejor, recorriendo escenarios con la mirada. Bruno será reivindicado y acusado por los panteístas, por los materialistas y lo cierto es que su concepción del mundo contiene muchos aspectos de este tipo. No obstante sobre las fuentes neoplatónicas va incluyendo en su metafísica, con expresiones y nomenclaturas aristotélicas, las bases necesarias para desarrollar con coherencia sus intereses intelectuales. En su obra sobre la causa, principio y unidad nos muestra cómo es necesario que haya una sola sustancia, el cosmos es una unidad metafísica. La sustancia divina es, pues, causa y principio del mundo. Principio en cuanto que todas las cosas son después de él y como primera causa, en cuanto todas las cosas son distintas a él. Porque Bruno diferencia entre principio y causa. Así principio será aquello que intrínsecamente concurre en la producción de la cosa permaneciendo en el efecto, por el contrario causa será aquello que concurre desde el exterior en la producción de la cosa y cuyo ser está fuera de la composición. Esta división de la sustancia divina en principio y causa organiza su visión del mundo. Aun cuando la sustancia se extiende en el universo conformándolo, esta misma sustancia mantiene un estatus separado, creadora cuando la observamos como causa. Bruno utiliza una nueva terminología para expresar con palabras esta doble cualidad de Dios.
Como el discurso bruniano es estrictamente filosofía natural, sustituye el concepto de Dios por el de alma del universo, y nos dirá que el alma del universo en tanto que anima 2 Frances Ayates. El arte de la memoria. Madrid. Taurus, página 337. Informa, viene a ser parte intrínseca y formal de este, pero también en tanto que rige y gobierna no es parte, no tiene cualidad de principio sino de causa. Tras esto, deberá Bruno extenderse en la explicación de la creación del universo por una parte, pero por otra, en la descripción de este universo ya formado. Descripción esta de mayor importancia, en primer lugar porque solo podemos ascender con nuestro conocimiento a esta zona del mundo. A Dios como creador del mundo no podemos conocerlo, solo podemos conocer la sustancia divina que permanece en el universo y ello gracias a los vestigios que aparecen en las cosas. Al igual que Platón, bastará una simple consideración de las causas, atribuyéndoles entidades efectivas, para si no explicar la creación, si hablar de ella. Partiendo de una consideración aristotélica de las causas, que deformará para convertirlas en una sola sustancia causal que se divide para abarcar dentro de sí a cada causa, nos hablará de la causa eficiente que es el entendimiento universal. El entendimiento universal es la facultad más real y propia del alma del mundo. Todo lo llena dirigiendo a la naturaleza convenientemente en la producción de sus especies. Bruno lo llama también artista interior, porque él forma y da figura a la materia desde dentro, actúa continuamente en todo y por entero. La causa formal es, dirá Bruno, la razón ideal, que actúa conforme a una intención y ésta no se da sin la aprehensión de alguna cosa, que no es otra sino la forma que va a producirse. De nuevo debe comprender a todas las cosas según un cierto plan formal. Por último la causa final la pondrá en la perfección del universo que consiste en que, en las diversas partes de la materia, todas las formas lleguen a tener existencia actual. Tras ello, el interés de Bruno se centra en la descripción del mundo o, dicho de otra manera, en la explicación del alma del mundo, ahora como principio inherente del mundo que le anima e informa. 2 principios son los que configuran el universo, 2 principios que por otra parte se confunden y se integran desde la unidad del mundo. Solo por razones hermenéuticas los diferencia, pues desde el animismo se muestra claramente su concepción unificada del mundo. Bastará considerar su concepción de la materia para rechazar un dualismo en Bruno. Así, por una parte, nos expone Bruno, el mundo, al igual que sus miembros está animado. Pues el espíritu, el alma, la vida se encuentra en todas las cosas y, según ciertos grados, llena toda la materia, resultando ciertamente que son el acto verdadero y la verdadera forma de todas las cosas. Desde esto, entendemos entonces que Bruno distinga en la sustancia, como principios, la forma y la materia. Así pues, 3 son las posibles formas que ofrecerán diversas cosas en el mundo. La forma material, que es una forma primera, que informa, se extiende y depende. Está en todo y porque se extiende comunica la perfección del todo a las partes y porque es dependiente y no siendo autónoma su operación comunica la operación del todo a las partes. Otra que informa y depende, pero no se extiende. Da perfección y está en todo objeto y en cada una de sus partes. No transfiere el acto del todo a las partes, sino que la operación del todo se comunica a las partes. Es el alma vegetativa y sensitiva. Otra que da acto y perfección, está en el todo y en toda parte, no se extiende ni es dependiente ni tampoco comunica. Corresponde al alma que puede ejercer la potencia intelectiva. La concepción de Bruno de la materia, como principio, nos da la clave total para la comprensión de su pensamiento en todos sus niveles y en especial en el nivel más bajo por el que comienza su disertación sobre el mundo. La materia bruniana resulta ser un oscuro complejo, animado, del cual salen todas las cosas. A pesar de los usos aristotélicos, gracias a la materia vemos que todo es uno. Dirá Bruno. El universo, el simulacro de potencia y acto, comporta un primer principio que se entiende indistintamente material y formal, a semejanza del principio que es potencia y acto absolutos. De ahí que el todo, según la sustancia, es uno. Bruno, de nuevo como Aristóteles, habla de una materia informada origen de todo lo material junto con una forma. Pero el alma del mundo, la forma productora de las formas solo se manifiesta actuando desde la materia. De tal manera que todas las formas naturales salen de la materia y a ella retornan, por lo cual parece que nada es más constante, real, digno, que la materia, pero en verdad solo hay una sustancia, alma-materia regida por el entendimiento universal, que como facultad del alma del mundo es también sustancia. Las formas están en el seno de la materia. La materia es la fuente de la actualidad. La materia en su esencia y sustancia no recibe mayor ni menor actualidad. Por consiguiente, no hay razón para considerarla en potencia. La noción de potencia cuadra con aquello que está en continuo movimiento respecto a la materia, y no con aquello que está en reposo eterno, y que incluso es causa de reposo. Pero sin embargo,
a través de la materia se van desgranando las cosas del mundo y así, aun cuando la materia, siempre presente, es eterna y en reposo, se la puede considerar dentro de la facticidad de la creación del mundo, como potencia y sujeto. Hasta el punto de que la potencia es la esencia de la materia y como tal se diferencia en activa, por medio de la cual el sujeto puede obrar. Pasiva, por medio de la cual el sujeto puede recibir, y a su vez. Absoluta, Dios. Relativa, las cosas. En consecuencia, para Bruno, el universo es uno, infinito e inmóvil. Una es la potencia absoluta, uno el acto, una la forma o alma, una la materia, una la cosa y uno el ser, uno el máximo y el supremo. Este uno no puede ser comprendido, es por ello indefinible e indeterminable y por lo tanto, sin límite ni término y, en consecuencia, inmóvil. A la pregunta sobre el cambio, si la hubiera, Bruno contestaría que no hay cambio que busque otro ser, sino otro modo de ser, y así cada cosa tiene todo el ser, pero no todos los modos del ser. ¿Cómo podemos conocer el mundo? La unidad. La teoría del conocimiento, como su magia y su arte de la memoria, que quizá no sea otra cosa que una teoría del conocimiento, es mimética con la producción de las cosas, la complicación de la unidad. El principal interés de Bruno es reflejar las formas y las imágenes de la naturaleza mediante vestigios o sombras en el espejo de la naturaleza que es la mente, haciéndolo de tal manera que se propicie la síntesis de lo complejo manifiesto para llegar a la verdadera unidad del alma del mundo. Pero hacerlo así supone que sea así. La unidad se complica en los contrarios, subsistentes en ella, el hombre para conocer la sustancia debe conocer el punto de unión de la diversidad manifiesta e ir elevándose hasta la unidad. Porque en verdad así se produce de hecho. Una sola e idéntica es la escala por la que la naturaleza desciende a la producción de las cosas y por la que el entendimiento asciende al conocimiento de ellas, y tanto la una como la otra proceden de la unidad a la unidad, pasando por la muchedumbre de los términos intermedios. Observemos por otra parte cómo esto corrobora al mundo como unidad, pues así como solo hay un orden de participación, dirá Bruno, que es necesario que haya un solo principio de subsistencia para todas las cosas que son subsistentes. Esta teoría del conocimiento pone las bases de su magia, como el corolario práctico del hecho de haber conocido cómo se comporta la naturaleza. La magia supone que las fuerzas que recorren la escala de la producción, pueden ser usadas una vez que el operador conoce la manera de capturarlas. De esta manera nos dice el Nolano, quien quiera conocer los máximos secretos de la naturaleza que se vuelva y contemple los mínimos y los máximos de los contrarios y opuestos. Magia profunda es saber desgajar el contrario después de haber hallado el punto de unión. El conocimiento como comprensión de la unidad, que es la naturaleza, posibilita la magia que es actuar como ésta, desgajando los contrarios. Si el conocimiento es ir ascendiendo a través de las complicaciones de la unidad para alcanzarla, la magia es el proceso inverso, el proceso natural. Por eso, obrando igual que la naturaleza podemos hacer maravillas, en cuanto que conozcamos los medios y maneras por la que la naturaleza se constituye, repitiéndolas podemos crear hasta cierto punto como la naturaleza. La memoria mágica bruniana pretende, entonces, poseer el orden, conexión, composición y gobernación de todas las cosas, de la relación entre lo superior y lo inferior, lo material y lo espiritual y de su recíproca conversión que implica el ascenso y descenso por la escala del ser. Tal y como es expresado en la intención séptima de su primera obra sobre la memoria, de Umbris Idearum. Por consiguiente, la memoria pretende enseñar la vía por la que el sujeto asciende de la sombra de las tinieblas a la sombra de la luz, de la ignorancia al conocimiento. Este método enseña, mediante determinados artificios imaginativos de ordenación y concatenación combinatoria de especies, a contraer lo múltiple en lo unitario. Parece que hemos encontrado la clave de la posibilidad mágica y mnemótica del pensamiento bruniano. Precisamente por este reflejo descendente que se concreta en las imágenes, ya sean formas verdaderas, vestigios de estas formas o sombras de las formas. Pues cada plano, metafísico, físico y lógico respectivamente, atrapa al anterior. Pero sin embargo, requerimos de una base real de ordenación y combinación de estas imágenes. La mente para realizar la reforma propuesta por Bruno requiere de esta base real, capaz de ofrecer un establecimiento ya ordenado donde colocar las imágenes que conseguimos atrapar de entre los numerosos seres naturales. El arte de la memoria, desde su fundación por Simónides de Sirius, conjuga estos dos aspectos, el lugar y la imagen. Tal y como lo expone Cicerón. Infirió que las personas que deseen educar esta facultad han de seleccionar lugares y han de formar imágenes mentales de las cosas que deseen recordar, y almacenar esas imágenes en los lugares, que ya se tienen dispuestos en la memoria, de modo que el orden de los lugares asegure el orden de las cosas, y de modo que las imágenes de las cosas denoten las cosas mismas. 3. Pero, ¿es esto posible? Si parece que es posible la imaginación como sombra de las cosas, lo será también un orden de los lugares de estas imágenes. O de otra manera.
Existe este orden común espacial en el mundo. Tal y como procede Bruno, al igual que toda la modernidad, si es cierto que la mente es un reflejo de la naturaleza, entonces el espacio de la mente tiene una correspondencia con el espacio real. Bruno así lo expone en su obra sobre el infinito universo y los mundos. La cosmología bruniana, como visionario de la de Copérnico, ofrece una imagen del mundo como posibilidad del espacio. Sin tener que entrar en el resultado astronómico final, podemos rastrear los razonamientos por los cuales Bruno concluye en la infinitud y atopicidad del mundo y también en la existencia de innumerables mundos. Razonamientos que recuerdan, como bien ha visto Ignacio Gómez del año 4, a menudo, a Wittgenstein. El universo no está en un lugar determinado, sino que él mismo es la posibilidad de. 3 Cicerón, de Oratore, 2, 354. 4G Bruno. Mundo, Magia y Memoria, compilación e introducción de Ignacio Gómez del Año. Reedición en Biblioteca Nueva. Madrid. Los lugares todos en su concreción numeral, todos los lugares son casos accidentes del universo. Si no fuera así, si pudiéramos fijarle límites, deberíamos reconocer que no hay infinitas posibilidades de condiciones de cosas. De la misma manera, estableciendo una correspondencia entre el macro y el microcosmos, la mente humana es la condición de posibilidad de los pensamientos o imágenes y ella misma como entorno general no limitado permite un orden, el que exige el conocimiento. El universo, en tanto que substrato general no limitado para los lugares, permite una ordenación relativa de estos respecto a aquel. Pero además y lo más importante, nada se puede dar fuera de él, pues toda materia debe ocupar un lugar. De esta manera, tenemos las bases sobre las que se desarrolla el arte de la memoria bruniano cuyo interés es diverso, desde estructurar los contenidos del pensamiento, hasta reformar y arquitecturar el psiquismo, pasando por la comprensión de la mente humana. También se puede ver en su mnemótica el deseo de volver al intelecto universal mediante la organización de imágenes significativas. El caso es que, en principio, la memoria fundada por Bruno es más que un simple compendio de datos, o un simple útil para recordar las cosas. Es una visión total del mundo y de su orden que favorece la acción mágica. Dos pues son los elementos a tratar según lo expuesto, la imaginación y el espacio, para ver cómo la naturaleza se va conformando en la mente y, cómo la simple reforma de ésta por medio del arte reforma la naturaleza. En su obra sobre la composición de imágenes, signos e ideas para todos los géneros de invenciones, disposiciones y memoria, de Imaginum, última obra sobre memoria y por tanto la más acaba y sintética nos ofrece un arte y un método para la construcción y ordenación de imágenes. La complejidad del método rebasa las posibilidades descriptivas de este trabajo. Nos limitaremos a expresar las conclusiones y justificaciones con las que el propio Bruno justifica su creación. En verdad, el arte de Bruno se concreta en una descripción o definición de los elementos que lo componen y cómo deben integrarse, esto es, los requisitos para formar el espejo de la naturaleza bien terso. Tras ello, una vez comprendida la posibilidad, expone minuciosamente el método. Centrémonos en lo primero por su mayor contenido filosófico. 2. La teoría del ojo y el espejo. Si la naturaleza proporciona un espejo terso y plano de las ideas metafísicas o divinas, también por medio del arte florece y resplandece la luz de las reglas en el horizonte del raciocinio. La reflexión humana, concretada en imágenes y signos, es el espejo que reproduce los signos de la naturaleza. El arte de la memoria de Bruno equivale a la construcción de un espejo mental que mediante rara magia, en rigor mediante la reproducción en la mente de las reglas de formación y ordenación de la naturaleza, alojará el haz del universo. Por eso el atrio, unidad elemental del lugar en el arte mnemónico, es la tierra y el ojo. La asimilación de la tierra y el ojo, aunque confusa, puede responder sin más a la normal relación que se establece en la percepción. Pero también el atrio reproduce en su construcción los puntos cardinales reales y astrológicos de la tierra, y es en el atrio por donde vemos las imágenes de las cosas. El atrio todo y todos juntos forman el espejo de la naturaleza, su centro es pues el ojo que ve. Durante todo este tiempo hemos dejado en el aire por qué no se puede conocer la unidad en su verdadera esencia, por qué la magia no puede ser total, por qué incluso la mente misma no puede ser comprendida en su totalidad y solo en sus contenidos. Pues bien, el ojo ve las otras cosas, pero a sí mismo no se ve. Aquel que en sí mismo ve todas las cosas, es el mismo todas las cosas. Seríamos semejantes a aquel ser excelso si pudiéramos ver la substancia de nuestra especie, de la misma manera que nuestro ojo se vería a sí mismo, así nuestra mente se comprendería a sí misma. De este modo sería ya posible entender todas las cosas, y entonces también hacer todas las cosas. Sin embargo, para el nolano, la naturaleza de los compuestos y de las cosas corpóreas no es capaz de esto. Solo podemos ver algunos accidentes externos de nosotros mismos relativos a nuestra superficie y podemos si acaso ver la semejanza de nuestro propio ojo en el espejo, por eso tampoco nuestro intelecto se ve a sí mismo en sí mismo, sino en una cierta especie exterior,
en simulacro, imagen, figura, signo. 3. El idioma de la imaginación. Si la mente humana es concebida como un ojo y un espejo, indudablemente la imaginación como facultad de traer imágenes, sombras o signos a la conciencia resulta de gran importancia. Así resultará que su arte es un compuesto de imágenes con un orden. De la misma manera que Aristóteles, la imaginación sirve de enlace entre el mundo exterior y el interior, de tal modo que por ella prolongamos el mundo exterior en el interior. Siguiendo a Aristóteles, piensa Bruno, que el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen, de ahí también que cuando contemplamos intelectualmente, se contempla a la vez y necesariamente alguna imagen, es que las imágenes son como sensaciones solo que sin materia, de ánima. De todas formas, este reconocimiento de la inclusión de la imaginación en la tarea de todo conocimiento es una constante en la filosofía. Hume, Kant entre otros comprendieron bien lo que en la actualidad se está desvelando no ya solo desde la especulación filosófica, sino también desde la psicología cognitiva. Ahora bien, si introducimos esta tesis dentro de un contexto platónico como el de Bruno, lo que se ofrece al hombre es un campo poblado de vestigios de los objetos ideales, y mucho más desde la gradación del mundo que ve Bruno. La posibilidad de ascender por la escala del conocimiento se debe a la capacidad de formar imágenes que concede la imaginación al hombre. En las imágenes se dan cita lo universal y lo particular, lo intelectual y lo material. Por otra parte, la limitación del hombre radica precisamente en el poder de la visión. El hombre no puede verse a sí mismo, pues él mismo sería todas las cosas, solo le queda entonces la contemplación de las imágenes de su propia mente. Por eso la necesidad de la imaginación en el acto de entendernos y de entender al mundo. El espejo de la naturaleza concibe la imagen como efecto de la propia cosa, que fluye de algún modo de la superficie de la cosa, y que informa a las potencias cognoscitivas primero con la luz sensitiva, después con la racional. El uso de las imágenes posibilita la concurrencia del simbolismo y el arte, el de la filosofía poética, la medicina iconoclástica, la magia y también el método científico. Las imágenes brunianas no son solo el denominador común de toda la realidad, ni exclusivamente el instrumento imprescindible de la memoria, en cuanto enclaves de la afectividad, la sensibilidad y la inteligencia, sobre cuya construcción pueden edificarse reglas, ni tampoco los elementos de un idioma sagrado y poderoso. Además son organismos mágicos y mediante imágenes, debidamente animadas es como el alma se procura energías procedentes del mundo superior, pues las formas, simulacros y sombras son vehículos y como vínculos ya fluyen, se presentan y se introducen, o bien son concebidos, contenidos y guardados. Así la imaginación ofrece la posibilidad de sintetizar todo el pensamiento bruniano, su metafísica, su magia y su memoria. Pues dentro de la memoria las imágenes reflejan el mundo y permiten obrar maravillas. El mago al establecer vínculos se comunica mediante imágenes con el mundo y con los dioses. Además debemos observar cómo el tratamiento de las imágenes resulta en extremo similar a la concepción metafísica de la materia. Al igual que el alma materia, en la que se inscriben las formas ideales el entendimiento universal, así también las imágenes tienen algo de sensible y algo de intelectual, en tanto que captan disfrazadas bajo un cuerpo las diversas especies a las que vienen en la mente a sustituir. En el de Imaginum, que podemos dividirlo en 4 partes, corresponde a la segunda, la morfología, la regulación de las imágenes y de la luz. Si bien no vamos a entrar a exponer ni las 32 reglas en las que se pueden efectuar traducciones de contenidos conceptuales a imágenes, ni tampoco podemos hablar de las imágenes terriblemente llamativas que rellenan los espacios de su arte, intentaremos describir estructuralmente el arte para, aunque solo sea brevemente, mostrar su capacidad de articulación y producción. El arte de la memoria es también método. El arte método de la memoria bruniano se divide al igual que un lenguaje en morfología, sintaxis y semántica. Cada parte contiene sus reglas y elementos particulares y en conjunto, como lenguaje, la posibilidad de articular cada aspecto de un nivel inferior en el inmediatamente superior hasta recorrer la escala del conocimiento. La morfología, las imágenes, son el vocabulario básico, veamos ahora su ordenación y su posible combinación en niveles superiores. 4. La importancia de la luz. Antes de continuar sistemáticamente el arte mnemótico que hemos iniciado en el comentario de la teoría o idioma de la imaginación, nos ocuparemos ahora de una reflexión filosófica general sobre la luz, como vehículo o medio de las imágenes. La luz, que no se refiere a una luz física, representa el alma que informa a nuestros sentidos y también a las cosas. Esta luz, dirá Bruno, se nos ha dado como alma, no solo nuestra, sino también universal que por la inmensidad se difunde. Ella infunde visiblemente en los sentidos las especies de las cosas ausentes. La concepción de la luz parte de la autoridad de Moisés, pero sin duda recibe fuertes influencias gnósticas. Para estos, también lo era para Platón, la luz es el principio supremo de todas las cosas. También ellos identificaban luz y espacio, asunto que recibe interés en Bruno,
si bien Bruno no lo identifica completamente. Para el filósofo nolano el espacio es cierto marco de posibilidad, general y absoluto. El interés primordial es otra identificación gnóstica entre luz e imagen. Para Bruno la luz, lo iluminado y el acto de la cosa sensible y de la forma son cosas idénticas, difieren solo en la visión externa, la cual es informada por una luz externa. En verdad, la luz se revela en la imagen que es lo iluminado, la forma y el acto sensible de las cosas. La luz ilumina no solo entonces la imagen sino también la forma, por eso la luz aparece como la sustancia única y creadora. Es por el concurso de la luz que podemos captar las imágenes de las cosas naturales y divinas. Esta luz metafísica es condición necesaria y también suficiente. La luz física es solo un accidente en la visión, pues en el sueño configuramos imágenes sin luz. 5 sobre los lugares, orden, caos, coordinación, combinación, complemento y distinción de especies. Con este título se abre la sección 2 y con ella entramos en la sintaxis. En ella se va a ocupar de configurar ese edificio de imágenes dentro del psiquismo. El elemento fundamental de su arte de la memoria. El edificio es un conjunto de atrios, elementos básicos. Este atrio es de forma cuadrangular que se subdivide en compartimentos según los puntos cardinales. Sobre estos compartimentos creados se van subdividiendo hasta un total de 24 lugares que se numeran alfabéticamente con las 24 letras del alfabeto latino. Estos serán los lugares principales que se amplían añadiendo nuevos lugares secundarios. Hay también 24 atrios que se ordenan como los lugares del atrio, formando así un superatrio. Después se introducen imágenes en cada uno de los lugares de los 24 atrios, si bien cada uno tiene una directora que subordina al resto de las que aparecen en el atrio. Esto es más o menos la base simple del comportamiento del arte. Figura 1. El atrio. El atrio tiene forma cuadrangular como el arsuadrata clásico. Pero, en Bruno el arsuadrata clásico toma nuevo valor por las ideas mágicas que añade a la figura del cuadrado. La representación de los puntos cardinales dividen al atrio según los ángulos que conforman el cruce de sus líneas oriental, occidental, meridional y septentrional. El cuadrado proporciona otros 4 lugares, laterales que limitan con los espacios angulares. Estos pronto se convierten en 24 lugares si se delimita una derecha y una izquierda. En cada uno de estos 24 lugares se coloca una imagen palabra cuya inicial establece un orden alfabético. Así, traducidas, esta sería la secuencia. Primer altar, segundo basílica, 3 cárcel, 4 casa, domus, quinto potro de troturas, eculeus, 6 fuente, 7 espada, gladius, octavo horóscopo, noveno fuego, ignis, décimo yugo, jugum, 1 linterna, 1 mesa, 13 nido, 14 redil, ovile, 15 pasto, 16 cuadriga, 17 red, 18 espejo, especulum, 19 termas, 20 vehículo, 21 puerta, 22 vivio de Pitágoras, 23 extranjero, senium, 24 llave de los celos, celotipia e clavis, 5. Puñal dardo púas moscas lienzo lanza vendas vergajo lo llagado. Horca red lazo. Potro de torturas ley de estébola libro piedra. Manteca. Cuadra rienda soga. Segur clava vanablo. Tirso ortiga. Las imágenes y las especies no existen sin materia, a la que informan. Y todo lo que está compuesto de estos principios no puede ser entendido ni imaginado sin lugar. Por eso en el orden de las cosas que se han de constituir, tengan o no principio, conviene que previamente haya algún espacio o receptáculo en el que sean recibidas y comprendidas, y a continuación que cada una de las cosas tenga algún límite, término y fin, para que pueden separarse las unas de las otras y existan en regiones divididas. Tras esto podemos ahora sacar conclusiones. En primer lugar debemos entender el espacio como un lugar psíquico, en donde Bruno alberga y desplaza la intimidad del alma como tal, igual que el espacio real, es inaprensible por los sentidos por cuanto no puede verse, pero racionalmente aparece como condición de posibilidad de las cosas. Por los sentidos captamos precisamente el lugar particular ocupado y también las relaciones de orden que aparecen entre estos. El espacio de Bruno es una suerte de absolutez y de relatividad. Una función, por lo tanto, de posibilidad, pero también de orden. Aparece así un espacio sistema-función. En tanto que por él se puede crear un sistema ordenador del. 5 Las fuentes las he tomado de I. Gómez de Liaño. El idioma de la imaginación. Taurus, Madrid, 1982. En esta referencia puede verse desarrollada ampliamente una descripción del sistema de atrios y superatrios a la que remito al lector. Psiquismo y de los contenidos intelectuales. La finalidad que se persigue mediante el orden constituido por el espacio consiste en que cada cosa tenga su propio sitio, separado de los otros y en coordinación con ellos, gracias a la generalidad espacial del psiquismo.
Por todo esto, el atrio recibe el nombre también de sujeto mientras que la imagen del lugar el de adjetivo. La imagen sirve para calificar al sujeto. El lugar sustantivo es una articulación, miembro del lugar común, mientras que el lugar adjetivo es una imagen y su función es ordenar los diferentes lugares sustantivos, la totalidad del espacio. Los lugares sustantivos se diferencian entre sí obviamente por la imagen que contienen. 6. El lenguaje de los dioses. Los atrios, ars quadrata, se inscriben en una serie de círculos, ars rotunda. Estos círculos mayores son los ámbitos de referencia y de título. Ellos forman la semántica del idioma. La semántica dirige y titula a la morfología sintaxis mediante los 12 príncipes que son dioses de la mitología romana que significan según sus dominios. El sistema es bastante complicado, cada dios tiene su curia y sus imágenes particulares. Lo cierto y relevante para el momento es que son estos 12 príncipes los clasificadores por temas del sistema y por ello como en un índice, podemos usar el arte completo. A partir de aquí el sistema exige unas habilidades y conocimientos que no disponemos, pero nos basta, pues hemos comprendido las bases, la función y los fines, las hemos integrado y las hemos dado razón de su creación. Para Bruno, la lengua de los dioses no es el idioma de la humanidad naciente, sino el de la humanidad perfecta. No es la memoria de unos tiempos remotos, sino la memoria del tiempo esencial y, por tanto, intemporal. Gozne entre la naturaleza que explica a la divinidad y el alma que implica, como en un espejo, a la naturaleza, entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el vestigio natural y la sombra racional. Hoy podemos comprobar el funcionamiento del arte en personas reales que poseen una mente como la ideada por Bruno. Luria describió con rigor el caso de un mnemónico ruso SIH en la mente del mnemónico 6. Borges lo inventó en su relato Funes el Memorioso. Otros casos posteriores también se han documentado en distintos medios. Sin embargo, cuando estudiamos a estas singulares personas descubrimos que, a pesar de su prodigiosa memoria, son lo que podríamos denominar simples o, incluso, tontos. Incapaces de olvidar diferencias como define Borges el pensar no pueden construir conceptos y sin conceptos no hay pensamiento simbólico. El arte de la memoria, que reproducen nuestros ordenadores o nuestros sistemas de almacenamiento de la información, no pueden ir más allá de las imágenes. Como le ocurría a S.I.H. o a Funes, cada imagen es única y exclusiva y resulta difícil de comprender que el perro de las 3:14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente, 7. Nuestra memoria no es un almacén, no es un espacio de lugares en donde depositemos imágenes que podamos recorrer tantas veces como queramos. Más bien es un proceso de recategorización, de recreación. Necesitamos imágenes, pero también agruparlas en categorías y conceptos y asociarlas con valores que significan para nosotros lo conveniente o lo peligroso, lo dulce o lo amargo, lo bueno o lo malo. Tal vez Bruno desvirtúa el aeidos platónico. Pero tampoco las cosas imitan a la aeidos o las imágenes a las cosas. Significar es otra cosa. Tal vez comprender que no hay un orden global que pueda aprenderse de una vez por todas, sino un esfuerzo constante por emerger de un contexto y organizarlo a nuestra conveniencia. 6. Luria. La mente del mnemónico. Un pequeño libro sobre una gran memoria. 1968, Editorial Trillas. México 1983. 7. CFR. J.L. Borges. Funes el Memorioso. Artificios, 1944. Nuestra magia sigue consistiendo en hacer maravillas, pero la maravilla consiste ahora en crear un significado allí donde existe un caos. Bruno se esforzó precisamente en componer un nuevo cosmos, en lo físico, lo moral y lo religioso, y además nos legó un método de creación de orden, o mejor, nos dijo que la labor del mago es componer métodos. La cuestión, no obstante, sigue abierta: ¿crean nuestros métodos magia negra o magia blanca? Al menos deberíamos esforzarnos en no repetir la historia, y para eso hay que recordarla.